Bienvenido a una lección sobre el teorema de triángulos equiláteros. Los objetivos son definir un triángulo equilátero, y también probar el teorema de triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero es un triángulo con los lados congruentes. Entonces, si cada lado del triángulo tiene una marca haz, sabemos que los tres lados son congruentes. Y debemos reconocer que el triángulo equilátero es también un triángulo isósceles. Recuerde que un triángulo isósceles tiene al menos dos lados congruentes. Ahora el teorema de triángulos equiláteros nos dice que todos los triángulos equiláteros también son equiangulares. Entonces, si tenemos un triángulo equilátero donde tenemos tres lados congruentes, entonces este teorema nos dice que los ángulos también son congruentes. Probemos este teorema. Aquí se nos dice que AB es igual a AC, que es igual a BC. Queremos demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo B, que también es congruente con el ángulo C. Entonces, si todos los lados tienen la misma longitud, o es un triángulo equilátero, el triángulo también sería equiangular. Comencemos declarándolo dado. Ahora si todos estos tienen la misma longitud, de lo que también serían congruentes. Sigamos adelante y digámoslo. El lado AB sería congruente al lado AC. El lado AB también sería congruente con el lado BC. Y lado AC es congruente con el lado BC. Esto es cierto por la definición de segmentos congruentes. Si el segmento o los lados tenían la misma longitud, entonces también son congruentes. Entonces, si todos estos lados son congruentes, entonces el triángulo ABC sería un triángulo equilátero. Y esto es por definición de triángulos equiláteros. Ahora, como dijimos hace un minuto, cada triángulo equilátero también es un triángulo isósceles. Y acabamos de demostrar el teorema del triángulo isósceles que nos dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, si el lado AB es congruente con el lado AC, el ángulo de AB isósceles es el lado opuesto a AB, y el ángulo B es el lado opuesto a AC. Sabemos que el ángulo C debe ser congruente con el ángulo B. También es cierto que si el lado AB es congruente con el lado BC, el ángulo C es congruente con el ángulo A, y si el lado AC es congruente con el lado BC, sabemos que el ángulo B sería congruente con el ángulo A. Observe que la letra del ángulo es el vértice que no es un punto final del lado. Y la razón de esto es el teorema del triángulo isósceles, que probamos en el video anterior. ¿Qué es lo que intentamos probar? Pero sigamos, y digamos que el triángulo ABC es equiangular. Y esto es por definición de un triángulo equiangular. Creo que seguiremos adelante y nos detendremos allí. Espero que hayas encontrado esto útil.